todos y todas bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de la mañana de hoy. Qué bendición, qué delicia, qué fortuna volverlos a saludar a todos los que nos están viendo desde las plataformas digitales o desde nuestros cable operadores. Espero que hayan tenido una Semana Santa muy hermosa, llena de mucha reflexión, llena de comida deliciosa y por supuesto vamos a iniciar con todo porque en este momento vamos a traer un programa y les traemos a ustedes un esquema muy nutritivo y muy pedagógico para ustedes, dirigido a nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Así que quédate conmigo y busca ese lugar que ya tú y yo hemos creado para consumir todo lo que traigo para ti y los tuyos en la mañana de hoy. Para el tema del día vamos a abordar, por supuesto, la temática antes de que se nos acabe el mes del niño, toda esta preocupación que hay alrededor de la salud mental en niños y adolescentes. Saben que hay algo muy particular que estuvo sucediendo en redes sociales y que creo que volvió a despertar ese interés por hablar sobre el impacto del desarrollo emocional en un joven, un niño, un adolescente, y fue la serie que a mí me da mucho la atención, Adolescencia, que estuvo hablando muchísimo sobre el poder tener esas señales de alertas, el poder diagnosticar a tiempo y el poder evaluar cuáles son esas estrategias que en casa podemos desarrollar para poder evitar, obviamente, escenarios tan dramáticos y tan desafortunados como estuvimos viendo en esa serie. Una serie que definitivamente movió fibras, tocó corazones y que hoy vamos a abordarla desde otra óptica, desde lo que está sucediendo en el departamento de Bolívar y, por supuesto, en la ciudad de Cartagena. Está con nosotros en la mañana de hoy unas chicas increíbles que nos van a enseñar muchísimo sobre la prevención de todos estos escenarios desafortunados que pueden obviamente atacarse desde el momento en que empezamos a ver esas señales de alerta en la salud mental de niños y adolescentes. Está conmigo la doctora Juana y por supuesto Ketty de la IPS Fundación Niños de Papel. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar conmigo, Juana, y por supuesto Ketty, bienvenidas a la mañana de hoy. Ustedes por esta encantadora invitación y sobre todo por el interés que vamos a generar a la comunidad de conocer realmente qué es lo que estamos viviendo con nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ketty, bienvenida también por estar con nosotros, te saludo. Y aunque es la primera vez, espero que tengamos de aquí en adelante muchísimas más visitas de ustedes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy honrados por tener en cuenta IPS Niños de Papel desde sus diferentes escenarios, desde el área psiquiátrica y desde el área de la familia, como es el trabajo social. Hablando precisamente de eso y para poder ya como entrar en materia, doctora, yo quisiera con usted abordar de inmediato lo que significa hablar de salud mental en niños, jóvenes y adolescentes, porque claro, una vez nosotros abordamos en este mismo espacio lo que representaba esta terminología y mucha gente decía, ay, ¿de qué se va a estresar un niño? O sea, ¿qué estrés puede tener un niño? A ver, si nada más se dedica a estudiar y a hacer las labores que tiene que hacer. Pero estamos dejando de lado toda esa carga emocional que existe y que evidentemente a veces como padres o adultos mayores les ponemos a nuestros niños. Entonces, ¿qué representa, grosso modo, hablar de este término en los niños? Parece un tanto complejo definirlo, pero es muy sencillo de entenderlo. Hablamos de salud mental en nuestros niños, niñas y adolescentes cuando queremos el bienestar social, emocional, funcional, empático, para que tengan las herramientas básicas y puedan desempeñarse en su vida cotidiana, en su vida comunitaria, por decirlo así, en los diferentes ambientes, como lo son la parte académica, el colegio, lo social y sobre todo lo familiar. Y es muy interesante tu pregunta porque una de las principales, digamos, redes de apoyos que deberíamos tener y que deben tener conocimiento de qué está pasando es la misma familia. Totalmente. Es la base de la misma familia y es donde más recibimos estas etiquetas que no queremos tener hoy en día y este término que se resume en una palabra característica que es descalificación emocional. ¿Por qué te estás estresando? ¿Qué te está pasando? Si tú tienes todo, ¿por qué tienes que llorar? Entonces es muy interesante que desde nuestra base, o sea, nuestra familia, tengamos la oportunidad de identificar esos factores de riesgo y sobre todo brindarle las herramientas básicas para el cual ellos se van a desenvolver. Doctora, usted ha apuntado algo en lo que yo quiero como quedarme ahí un ratico y es el tema de cierta manera esa minimización de sentimientos, esa minimización, por decirlo de cierta manera, de todas esas emociones que de una u otra forma se van como convirtiendo en esta bola de nieve y van creciendo hasta que el niño pues obviamente explota y tiene un comportamiento. Yo nunca en la vida me imaginé que iba a ser capaz de tal cosa. ¿Podríamos catalogar esa manera de decir usted no debería llorar por esto porque hay otras personas que están pasando situaciones peores, como esa categoría de vamos a dejar de lado tus emociones y tus sentimientos porque no importan? Claro. Eso podría entrar como en la conversación. Sí, claro. Realmente eso
es, digamos, lo más difícil de ellos procesar. Sí, para un adulto a veces es complejo asimilar cierto Total. tipo de emociones en base a una situación que se está desencadenando, lo llamamos nosotros coloquialmente factores de riesgo. Ahora imagínense para un niño que tiene tan fluctuantes sus emociones. En la psicología evolutiva notamos, bueno, para no entrar en términos médicos, sabemos que después de los 6 años aparece algo que llamamos distinta vida, muerte y realidad. Digamos, cobramos un poquito más de conciencia de la importancia de lo que me está pasando alrededor mío, cómo estoy conectada con mi entorno. Sin embargo, la inmadurez emocional hace con más facilidad que ellos exterioricen de manera impulsiva esas represiones o esas emociones. De ahí donde se prenden nosotros las famosas alertas que pedimos a tanto papitos, mamitas o cuidadores, estén pendientes porque los niños pueden disparar pensamientos frustrantes y negativos en segundos, los adolescentes aún más, a diferencia de un adulto que yo puedo entrar, respirar, calmar, analizar la consecuencia de mis actos, pero con los niños y adolescentes es totalmente distinto. Precisamente esas señales de alerta, Doc, bueno, las voy a abordar contigo rápidamente, Ketty, porque sí me interesa mucho, obviamente desde el área en la que estás, que es toda esta coordinación de servicio hospitalario que brindan obviamente en IPS, Niños de Papel, me genera mucha curiosidad el poder entender cómo podríamos, digamos, hemos diagnosticado un grupo específico de señales de alerta, pero cómo podríamos entender que ya es momento de actuar, es decir, ¿cuándo se pasa esa línea en la que decimos ya es momento de tomar acción? ¿En qué momento podríamos identificarlo? Digamos que retomando lo que estabas mencionando con la doctora Juana, es importante reconocer la etapa evolutiva en que se encuentra cada persona. ¿Sí? Nosotros los adultos, luego de que ya experimentamos todo lo que fue la adolescencia, tenemos el predominio de juzgar a los menores de edad como si fueran unas personas adultas. Así es. Y nos recordamos que él está asumiendo lo que le está sucediendo teniendo en cuenta la edad que está atravesando. Cada etapa de la vida, cada etapa del ciclo vital tiene unas características y un desarrollo, ¿sí? Cuando a los 5 años tú te das cuenta que un niño no ha tenido la evolución que debe tener, física, biológica y psicológica para esa edad, tú acudes al médico, ¿cierto? Para ser orientado de qué cosas debió mejorar o qué cosas no debieron presentarse a esa edad. Es lo mismo con las señales de alarma. Hay señales que están siendo gotita, o sea, están siendo gotita de paso. Por ejemplo, en el término de salud mental. Tenemos en cuenta, doctora, ¿cierto? Que la salud mental abarca no solamente lo que pasa por mi pensamiento, sino cómo lo hago, Totalmente, cómo me expreso. Sí, nosotros en IPS Niños de Papel, pensar, sentir, hacer, todo eso va de la mano. Entonces, y todo eso debe coincidir. Cuando el patrón no coincide con las 3 cosas, con los 3 verbos, los 3 accionar, nosotros ya decimos, aquí hay una señal. Claro. ¿Ok? Una señal también puede ser algo que normalmente se venía haciendo el niño, venía haciéndolo habitualmente y un día dejó sin más explicación de hacerlo. Por ejemplo, las ganas de estudiar. En este momento, una de las señales más graves que vemos en los adolescentes es la deserción escolar. Es como el interés que se empieza a perder de un momento a otro. Es casi que repentino y uno dice, pero toda la vida fue amante al arte, a tal cosa y de repente, ¡puf!, se fue. Y sabes, ay, me encanta que hayas mencionado eso porque mucha gente y muchos papás caen, no sé si es error o si es la cultura, la costumbre, no sé, como, ay, esa es la edad. Ellos se ponen así, esa es la edad, no te preocupes, que eso se le pasa, ellos se desinteresan, otra vez se interesan en otras cosas y ahí estaremos como ignorando de cierta manera esos patrones que son al final del día bastante importantes en el diagnóstico. Efectivamente, hay cosas que tienden a ocultarse dentro de lo que nosotros como, digamos, personas adultas hemos normalizado. ¿Sí? Hay cosas que se han normalizado dentro de nuestra cultura, como abandonar el colegio en cierta edad, decir no voy más. Sin embargo, cuando eres un adulto con corresponsabilidad, ¿sí?, en la crianza, tanto emocional y afectiva y ocupacional de tu hijo, tú comprendes de que ahí hay una señal. ¿Listo? Cuando generó la situación de querer conocer, experimentar, probar, ¿ok? Cuando nosotros estamos en un mundo donde todo está encerradito para nosotros y nuestro hijo debe salir al mundo. Claro. Y cuando sale al mundo va a encontrarse cosas que en casa nunca las vio o nunca las comentó. Ahí surge una experiencia y esa experiencia no sabemos qué tan buena o mala haya sido. Totalmente. Porque nosotros estamos criando dentro de nuestro sistema
pero el mismo sistema tiene otros estilos de crianza que alberga factores de riesgo y factores protectores. ¿Qué necesitamos enseñarlos a ellos? A tomar decisiones. Eso es una de las habilidades que en IPS, Niños de Papel, trabajamos con nuestros usuarios, desde los diferentes servicios que tenemos. La doctora, por ejemplo, hace consulta externa, yo soy la coordinadora del servicio de Hospital Día, tenemos un servicio de promoción y mantenimiento, ¿sí? Que nos encanta llegar a las instituciones educativas, que nos encantan hacer proyectos, para que los chicos aprendan que hay decisiones. Y esas decisiones van a ayudarle a que ellos mismos también identifiquen cuáles son sus señales de alarma ante un factor de peligro y ante un factor de riesgo. Súper acertado. Por eso es súper importante eso que resalta ella del conocimiento por parte de la familia. O sea, somos un equipo, nosotros no podemos en este trabajo hacer una atención donde solamente me incluya la participación del niño. O sea, yo necesito también concientizar a los papitos, y últimamente el trabajo que estamos teniendo, como lo mencionaba ahorita, es qué papel está también teniendo en estas señales de alertas el colegio. Claro. Muchas veces estamos recibiendo por sugerencias de los profesores o del colegio la atención prioritaria de los niños que bajaron su rendimiento, que tenían antes buen rendimiento, que están cambiando de actitud, que se están mostrando un término que para muchos conocido, otro no, que es disruptivo, ese cambio de comportamiento negativo que de repente están teniendo. Entonces esas alertas a nosotros nos dicen, bueno, aquí está pasando algo. Y algo muy importante que quiero anotar, y siempre les explico a mis pacientes y a los papitos, es: los niños van a ser el producto de la crianza. Por eso la casa, el hogar, hoy estamos teniendo un sistema de familia, la mayoría son atípicos, donde lidera la mamita, donde lidera un papá o cuidadores externos, que todos igual tienen la misma misión de generar esa facultades de crianza. Entonces no solamente puedo decir que si no tengo papá y mamá juntos, que es lo idóneo, no vamos a decir que no se lograría formar, porque es que ya estamos proyectando estas bases sólidas y seguras que queremos construir en nuestros niños, niñas y adolescentes. Doctora, yo quisiera profundizar, a mí me encanta este tema porque, bueno, claramente entra en todo el marco de la celebración del Día del Niño, y que es un tema para nada minúsculo, y me gusta muchísimo que lo estemos abordando desde todas las esferas, desde la esfera educativa, la esfera familiar, de la esfera personal, y creería yo que aquí, aterrizando un poco entonces en todo este entorno y núcleo familiar, podríamos analizar otra orilla como del río, y es el tema de cuándo entendemos nosotros que de pronto ya el niño tiene como un comportamiento de malcriadez, por decirlo de cierta manera, y cuándo realmente está pidiendo ayuda. ¿Cómo podemos identificar esas dos líneas que a veces, con tanto que nos inundan de información en las redes sociales, creemos no es que tiene un trastorno de tal cosa? Y a veces los padres se cohíben de hacer cierta corrección al niño porque le tienen hasta de pronto miedo, susto de que se vaya a hacer algún daño, y de cierta manera entonces entramos como en esa manipulación, que no sé si será el término y me perdonará, pero bueno, usted es la experta para ayudarnos a entender este concepto. Entra como todo este juego de yo consigo todo si me comporto de tal manera, aunque no tenga este diagnóstico como tal. ¿Eso es común? Y si es común, ¿por qué sucede? Sí, es común. Creo que es una de las consultas, no puedo decir más comunes, pero que hacen partícipe a la hora de preguntar realmente qué está pasando. La malcriadez es un término bastante amplio en cuanto a las definiciones de su uso, porque ya lo utilizamos en nuestra léxico, hace partícipe de nuestro léxico del día a día, pero realmente tiene una particularidad de la exteriorización de la emoción, y es el tiempo. La malcriadez está delimitada por el tiempo, ejecutada por algo que me está incitando el límite, me estás colocando un límite, me estás colocando un condicionamiento, eso va a hacer que yo reaccione, pero se delimita. Ya cuando se extiende en tiempo, conducta o comportamiento, ya hablamos de reacción emocional. Son dos cosas muy distintas. Lo que pasa es, para nosotros es más fácil decir, ay, no es que está reaccionando a las emociones. No, es decir, está mal criado. Como ya se lo di otras veces y esta vez no se lo quise dar, entonces reacciona así. Obvio que el término manipulación también es, digamos, fraccionado en su término, porque es que todo término de manipulación tiene una intención. O sea, yo necesito esto para generar una satisfacción y no me la está generando, me la está frenando, yo reacciono. Pero la malcriadez tendría esa delimitación, a diferencia de esta reacción emocional que estamos observando, que ya generaría cambios comportamentales mucho más permanentes, ya generaría actuaciones, inclusive no solamente estamos encontrando nenes con el tema emocional, sino también con lo que llamamos quejas somáticas, se quejan de molestias
molestia física, alteraciones del sueño que se están volviendo muy recurrentes, y lo más importante y lo que de pronto los papitos no perciben, está muy pataletoso por las conductas regresivas. Claro. Están involucionando en cuanto al crecimiento, haciendo nuevamente cosas que anteriormente ya habían dejado de hacer, inclusive cuando lloran balbucean, hablan con puchero, optan con posiciones fetales, quiero que me abrace. Entonces se empiezan a extender esos comportamientos y a nosotros nos prendemos las alarmas de decir, bueno, esto ya me está trascendiendo, me está abriendo las puertas a algo más emocional. Entonces para nosotros también es importante saber definir qué es lo que está sucediendo. Y en esta conversación entraría entonces, porque yo sé que más de un papito y mamita se estará preguntando, pero a ver, mi hijo, mi hija fue diagnosticado con tal trastorno, yo le he dado absolutamente todo, he hecho absolutamente todo lo que he podido para poder obviamente acompañarlo y hacerle un seguimiento psicológico, psiquiátrico si es necesario, pero las conductas siguen siendo iguales, es decir, en ese orden de ideas, como cuál podría ser esa estrategia, y quizás nos vamos a saltar un poquito, vamos a salir un poquito de la conversación para adelantar un poquito y poder como hacer ese engrane. ¿Cuáles serían esas estrategias que podríamos entender nosotros desde casa para poder asumir que esas ayudas también es solamente una parte, un porcentaje, pero falta también otro para que se pueda como ver el resultado que obviamente queremos ver en nuestro niño, en nuestro joven o en nuestro adolescente? Bueno, principalmente resalto un poquito lo que mencionamos ahorita, esto de empezar como equipo, es que uno, crear conciencia, lo que llamamos conciencia de condición, más hablar de un trastorno o etiquetar ya a un niño de estoy padeciendo de esto. Nosotros creo que tratamos de persuadir el término del diagnóstico o del trastorno, es decirle, mira, esta condición no es lo que te va a delimitar a tu futuro, lo que va a definir lo que eres como niño, niña, adolescente, es diferente. A raíz de las estrategias que encontramos de cómo pueden protegerlo y cómo pueden apoyarlo, no es restringirlo. Bueno, se comportó mal, tuvo este mal comportamiento y por eso lo remitieron al psicólogo, al psiquiatra y a los otros especialistas, entonces yo actúo de esta forma. Realmente lo que nos cuesta a nosotros, pero es una herramienta fundamental, es trabajar primero con el núcleo primario, los papás, o sea, ellos tienen que ser partícipes, por eso acá en la fundación tenemos este enfoque que mencionaba ahorita la doctora, referente a la importancia de que conozcan lo que está sucediendo. 2, la escucha y evitar la descalificación emocional. Por más que evidenciemos, yo estoy malhumorada, llegué cansada del trabajo, tengo un jefe súper denso, tengo problemas en la familia, yo tengo que tener el tiempo de escucha para mi hijo, así sea simplemente porque si me dijeron, mi abuela me regañó porque no le quise hacer caso. Cosas cotidianas como esas, sentir que él tiene la empatía, yo te escucho, ya eso baja los síntomas de ansiedad con referente al comportamiento de los niños. Y 3, y una de las más importantes, la escucha, estar pendiente y conectada con el comportamiento del colegio. Muchas veces los niños tienen un comportamiento distinto en el colegio que en casa o viceversa. Sí. Entonces uno en la entrevista, uno está pendiente, ¿dónde está el núcleo estresante realmente acá? Me estoy dando cuenta que aumentó la carga académica y en la casa explota y pelea con todo el mundo y en el colegio no quiere hablar. Entonces nosotros entramos a direccionar un poquito más a dónde está el foco y por eso para nosotros es re importante y lo resalto el papel que tiene el colegio, la escuela, lo que llamamos bienestar académico en este tipo de identificación de síntomas de alerta. Maravilloso. Vamos a hacer una corta pausa comerciales. Al regresar vamos a continuar hablando y aprendiendo muchísimo sobre cómo prevenir estos escenarios, todos esos resultados que a veces suelen ser bastante desafortunados si no escuchamos y no atendemos esos llamados de alerta en la salud mental de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Ya volvemos con mucho más aquí en la mañana de hoy. Cartagena, porque nuestro público lo pidió. Martes, miércoles y jueves de 2x1. Martes, miércoles y jueves, únicos días de promoción. Paga uno, entran dos. No te pierdas el Circo de México de los hermanos Gasca. La función a las 7:30 frente al Centro Recreacional Napoleón Perea. Que no se te olvide, martes, miércoles y jueves, únicos días de promoción. Paga uno, entran dos. Paga uno, se divierten dos. Cartagena, todos al circo. Y después no digas que no te avisamos.
Ser adulto es lo peor. Necesitamos poner internet en la casa porque ya ni datos tengo en el celular. Ser adulto es muy difícil hasta que contratas Full Tigo, que tiene un plan postpago ilimitado para tu celular, 500 megas de internet para la casa y Max por solo 99.900. Sí, eso es lo que necesitamos, porfa. Mi amor, eres un genio. No hay que ser un genio para darse cuenta. Pásate a Tigo, tu mejor opción. Abre tu camino a nuevas oportunidades. Ofrece tus competencias con los programas técnicos laborales en Cedesarrollo con Fenalco. Aprovecha nuestros amplios planes de financiación y matricúlate. Más información 313-562-7447. Con Fenalco y tú, siempre juntos. Vigilado Supersubsidio. Surtigas renueva su compromiso contigo y presenta una factura con nuevo diseño. Más clara, simple y concreta para que puedas entenderla mejor. En la nueva factura de Surtigas encontrarás lo que necesitas saber de tus consumos y servicios. Además, tendrás a la mano la información de los canales de atención y contenidos exclusivos para ti. Más detalles en www.surtigas.com.co. Regresamos a la mañana de hoy con este tema súper interesante. Estamos abordando todo lo que tiene que ver con la salud mental en nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Tenemos unos invitados espectaculares, unas increíbles doctoras que nos están ayudando a entender todo lo denso y lo grueso que existe a través de todo lo que sucede relacionado obviamente con la salud mental de nuestros niños y también todas esas estrategias que podemos nosotros hacer en equipo, desde la casa, desde la academia y desde nosotros también como cuidadores de nuestros menores para evitar situaciones desafortunadas. Las doctoras de la IPS Niños de Papel nos han dejado con tantas preguntas que nosotros aquí vamos, mejor dicho, a exprimirlas lo más que podemos para sacarle el jugo a esta información. Y estuvimos hablando detrás de cámara con la doctora Ketty, por supuesto con la doctora Juana, sobre todo el impacto que tiene que ver las redes sociales con el referente al diagnóstico, ¿no? Estuvimos también mencionando y analizando un poco, doctora Juana, con usted inicio, todo lo que tiene que ver con el hecho de que existan ahora portales o existan maneras, herramientas digitales en las que los niños puedan hacer una autoevaluación y decir y llegar a una consulta o decir a los papás incluso, papi, mami, imagínate que tengo trastorno de no sé qué cosa. Claro, le estamos hablando a una persona mayor o un señor mayor de 50 y tanto, 60 y tanto, que ni idea en su niñez jamás había escuchado trastorno de tal cosa. Obviamente lo va a creer y lo va a entender y lo va a asimilar con las conductas que está viendo de su hijo. ¿Esto por qué sucede? ¿Y por qué se ha normalizado tanto que los niños se sientan como no sé si orgullosos, pero se sientan como, sí, exacto, como amparados de, ay, yo voy a decir que tengo tal cosa y ya está? No, y de alguna forma logran los objetivos que quieren, y es doblegar el conocimiento y las emociones de los papitos, que en este caso, digamos, son los cuidadores. Han surgido tantas cosas en los últimos 10 años, hablamos a favor y a contra de lo que es la interpretación que encuentro yo en las redes sociales en general, pero para nadie es mentira que esto que mencionamos ahorita de la psicología evolutiva de nuestros niños y adolescentes dan, digamos, ese preaviso, es decir, estoy conociendo, identificando situaciones que no saben interpretar realmente lo que están viendo o lo que están reconociendo en las redes sociales. Por eso para nosotros es re importante el control parental con los teléfonos celulares. Hay papitos que se les vuelve más fácil darle un teléfono celular para controlarlo, para saber dónde están, para ver qué tiene, pero detrás de eso que existe, o sea, detrás de eso que pasa, la inmadurez emocional abre las puertas, como mencionaba ahorita, para interpretar de forma inadecuada. Como bien sabemos que estas fluctuaciones de emociones, la pobre regulación de las emociones también hacen que yo tenga una ganancia en mi comportamiento. Esto genera el comportamiento que estamos identificando, valga la redundancia de repetir, sobre qué beneficio tengo yo cuando hago esto. Mira, hemos encontrado casos en redes sociales de series de lo que llaman mangas, dibujos animados, blogs, donde enseñan a los niños cómo autolesionarse, cómo condicionar a los padres. O sea, tenerse heridas, cómo hacerse heridas, que no te duela el pliegue, la zona, o sea, es una cosa aberrante que constantemente estamos denunciando, porque no voy a negar, estamos teniendo de cierta forma en los últimos años apoyo del Estado, nos están escuchando en esa parte, por decirlo así. Hemos encontrado inclusive cómo manejar, cómo responderle a tu papá si tu papá te castiga, qué hacer para que tus padres cambien de pensamiento. Es impresionante la cantidad de cosas que se están publicando en redes y que realmente les llaman la atención a nuestros niños y adolescentes. Digamos, por más que sepan que no es
lo debido. Entonces, el uso responsable de las redes es re importante. Resalto inclusive, tengo propios padres que llegan a la consulta a decirme, es que yo leí en redes, es que yo no estoy de acuerdo, es que yo creo que es esto. Y bueno, por más que nosotros hacemos la psicoeducación, que eso es algo que pase parte de nuestro trabajo, es importante que sepa que en las redes puede encontrar de todo, pero sus especialistas, sus médicos, sus terapeutas son los que van a resolver sus dudas. Recuerden que son un equipo con nosotros. Doctora, yo quisiera, bueno, de pronto contigo, Ketty, tratar de analizar un poquito por qué es atractivo de pronto para los niños o para los jóvenes, incluso también a los adolescentes, que se ven como atraídos y se ven un poco más llamativos para ellos, el hecho de autolesionarse, tener estas heridas en el cuerpo y que sean como esas señales de alerta que ellos envíen sin necesidad de tener como un diagnóstico oficial. ¿Por qué se podría convertir como algo tan que realmente parece que es inevitable para ellos poder poner en práctica todo lo que leen y dejar a un lado el hecho del seguimiento como debería ser y en vez como saltar enseguida al final, por lo que leen en redes, obviamente? Bueno, mira, habrían varias formas de contestar esta pregunta. Primera, algo está sucediendo realmente para tomar como opción simular o querer parecer una persona que está atravesando por un trastorno, ¿sí? Esa etiqueta no es sencilla. No es sencilla de cargar, no es sencilla de lidiar. La familia no todas la saben manejar. Entonces, tenemos chicos muy inteligentes, tenemos adolescentes que tienen una percepción amplia, ¿sí?, de salud mental y un manejo, un dominio de la palabra buena. Porque no podemos decir que nuestros adolescentes todos están con vacíos de conocimiento, no. Tenemos chicos full inteligentes, chicos que saben cómo dominar o cómo lograr de una forma, de pronto no malintencionada, sino como una forma dominante, valga la redundancia, de hacer que sus cosas o lo que ellos quieran, sus necesidades, pues sean exitosas, sean cumplidas. Entonces una de estas es imitando estas conductas, pero dentro de esa imitación, ahí hay un problema. Claro. ¿Sí? Porque estoy perdiendo algo que se llama la autonomía, otra habilidad. Claro, ¿sí? Claro. Otra habilidad social que no está siendo muy buena o muy bien trabajada en nuestros hogares. Enseñarle a cada chico que cada persona es autónoma, ¿sí? Cada persona tiene su propia autonomía, tiene su propia autoestima. Hay un conjunto de autos que hacen que protegen que una persona pues tenga este tipo de conductas. Entonces, ¿dónde están esos autos en un adolescente? Su autoestima, su autonomía, su autoconcepto. ¿Dónde está que debe imitar una conducta aprendida en una red social o en una página o por el comentario de un compañero? Ahí hay una situación y eso hay que escudriñarlo para saber qué lo motivó a generar esta práctica. Se puede simular también por otra razón. Nunca ha sido escuchado, nunca me han tomado en cuenta. Sí. Recordemos, los adolescentes hay que escucharlos. Hay que escucharlo. Escuchar se hace con todos los órganos de los sentidos. Escuchar no se hace solamente con el oído. El escuchar lo hacemos al ver a la persona, al típico, estar dime, te atento. cuento. Sí. Exactamente. Cuando nuestros hijos nos vienen a pedir permisos, cuando nuestros familiares nos vienen a contar algo, qué tan importante es verlo. No, pero yo no escucho Así con los es, ojos. así Sí es. escuchamos Así con los es. ojos. ¿Sí? Sí presto atención, sí me siento percibido, sí me siento atento, sí me siento escuchado. Y no escuchamos para contestar, escuchamos para analizar. Entonces, cuando mi hijo o mi familiar, mi menor, en este momento, mira, es tan común que una persona de 20 años tenga un hermano de 6 años. Es común, ya no es como antes, que quizás si tenían 20, 18 ya no habían más. Pero sí he conocido casos donde tienen 18 y tiene un hermano de 6 años. Entonces, ese que tiene un hermano de 6 años, lo invito a que pueda escuchar, a que pueda atender las necesidades de esa persona que está reflejando su necesidad de ser atendido, ¿ok? Ser menor de edad cuesta también, porque ya en un mundo donde todo el mundo tiene ocupaciones, donde todo el mundo tiene cosas por hacer, sacar un espacio para atender a una persona es bastante complicado. Pero es importante hacerlo. Vamos a escuchar así sea la barbaridad más grande que tengan para decirnos, pero es en esa barbaridad
lo que podemos escuchar para poder, ¿qué? Orientar. Totalmente. Dentro de la barbaridad. Pero si yo en mi casa, en mi hogar, con mis hermanos, con mis primos, con mis sobrinos, con mis ahijados, con mis amigos, no tengo la oportunidad de darles el espacio para escuchar, yo no voy a tener la oportunidad nunca de orientar y me va a lamentar, me va a ser muy difícil para mí recuperar el tiempo, porque cuando ya eso suceda, ya el final puede ser un poco más complejo. Doctora, de hecho, esa parte de todo lo que podemos hacer como orientadores y como personas adultas es también a veces desafiante y retador, porque hemos visto casos y, bueno, bien lo mencionamos en la serie, ¿no? En la serie que estuvimos mencionando anteriormente, vimos que la familia, bueno, compuesta por padre, madre, hermano, un niño que tenía absolutamente todo, no le faltaba nada en teoría, o al menos lo que uno veía, ¿no? Y muchos padres se empiezan a culpar y es como, ¿yo qué hice mal? Yo todo lo que me pedía se lo di y digamos que de cierta manera el niño, la niña, el adolescente nunca tuvo como esos signos o esos síntomas, por decirlo de cierta forma, de que estaba cambiando de comportamiento o estaba siguiendo un comportamiento de repente, sino que fue un personaje totalmente distinto, o sea, cambió casi que de personalidad cuando fue a la escuela. Entonces los padres empiezan a decir, pero es que, digamos, yo cómo puedo sospechar de mi hijo que le va súper bien en el colegio, que en la casa es súper obediente, pero que de repente termina haciendo cosas que yo jamás en mi vida me imaginé que iba a hacer. Eso suele suceder como casi que un látigo para los padres y es, ¿qué se hace en esos casos? Bueno, recordemos que inicialmente todos tenemos hogares diferentes y dentro de nuestros hogares hay diferentes tipos de crianza, claro. ¿sí? Recordemos que el hogar se define por los miembros que lo conforman y cada miembro trae un ADN diferente, una crianza diferente. Cuando nosotros tenemos ciertas edades, tenemos ya una forma estructurada de nuestra personalidad que también cuando se encuentra con otras personalidades puede detonar otra situación. Incluso eso lo hacemos nosotros los adultos. Es cierto. Nosotros los adultos estamos formados, pero a veces cuando nos encontramos, no es que cambiemos de personalidad. Hay síntomas, cosas dentro de nuestra misma esencia, que cuando se encuentra con otra personalidad, con otra persona, tiende a modificarse, pero es porque nunca había encontrado a esa forma de sacar, ¿sí? Me hago entender, no es que tengamos una doble personalidad, una triple, o que cuando estamos con una persona tengamos, no, esos son otros temas, otras cosas. Nosotros tenemos una esencia y que en ocasiones sale diferente en los contextos donde estemos desempeñando. Es verdad. Entonces, a veces en nuestros hogares nos sentimos tan seguros o inseguros, ¿sí? Y no nos permitimos expresarnos de alguna forma, pero en un contexto donde estamos todos con la misma edad cronológica, ¿sí? 15, 16, 17 años, que me siento mucho más seguro, autónomo, que yo puedo decir la barbaridad que quiera, ¿cierto? Y mi amiguito no se va a sentir ofendido, ni mi amiguito se va a sentir estigmatizado por mí, ni rotulado, ni yo tampoco me voy a sentir avergonzada, puedo decir y ser como yo quiera. Así es. Entonces, lo mismo pasa en otro contexto. Si yo voy a la iglesia y tengo un grupo de amigos, tal vez allá no me voy a sentir tan abierto como si me voy a otro escenario. Entonces, todo esto ayuda a que entendamos por qué a veces algunos chicos en el hogar, en el sistema familiar, se comportan de una forma y de pronto en otro espacio de otra. Vuelvo y le repito, como trabajadora social, vamos a educar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes en la toma de decisiones y en su autonomía. Con base a eso, ellos podrán definirse y tener tan claro su autoconcepto que van a entender cómo comportarse en cada escenario. ¿Okay? En el colegio todo tiene una norma, todo tiene una regla, todo tiene una forma de ser, todo tiene consecuencias. Así es. Entonces, ayuda tanto en el sistema familiar como al colegio y quizás por eso en este espacio este chico se sentía tan cómodo haciendo algunas cosas en otros escenarios, aun cuando fuesen malas. De hecho, podríamos tratar de mirar esta conversación desde también otra óptica y bueno, con usted, doctora Juana, quiero preguntarle rápidamente ¿cuáles serían esas maneras en las que podríamos entender que se disfrazan, por utilizar solo una terminología, se disfrazan esos traumas en niños que luego nosotros decimos, pero es que se convirtió en un adulto y de adulto hizo tal cosa y de niño fue el niño más obediente y más espectacular del mundo, pero vamos a ver que siempre tuvo un trauma de abandono, qué sé yo, y eso lo hizo hacer tal cosa? Resaltamos que eso es muy importante, o sea,
A ver, si bien ahorita mencionamos que los niños van a ser producto de una crianza, no siempre yo voy a meter en esa caja que las consecuencias de los comportamientos del adulto están arraizados con comportamientos de su fase de adolescencia. O sea, eso no lo voy a etiquetar de esa forma porque sí se pueden resolver situaciones en la infancia y la adolescencia que ayuden a no proyectarse en la adultez. ¿Qué estamos teniendo favorable? Que esto está tomando un auge, un interés, una importancia. Me estoy entrenando, estoy preguntando, estoy notando que algo sucede, ya muestro ese interés de conocer qué pasa. Anteriormente esto era un estigma. Ir al psicólogo, ir al psiquiatra, ir al terapeuta, ¿cómo se me ocurre? Mi hijo jamás iría. Loco. Sí. Yo no estoy loca, el psiquiatra es para locos, ahí te van a medicar. Y esa etiqueta ha sido muy difícil, o ese estigma ha sido muy difícil anular por completo, identificar de que lo que estamos haciendo es una prevención y una prevención de que existe un ser humano que tiene emociones, que tiene cambios a lo largo de su vida y que cada etapa de la vida necesita transicionar de una manera diferente para crecer. Entonces, yo no puedo representar de alguna forma que mis traumas de la infancia siempre van a ser significativos. Claro que va a marcar esa etapa de mi vida, pero nuestro equipo está empeñado en que una vez yo lo identifique, yo me proyecte, yo me promueva, yo sane de alguna forma eso y me genere más fortalezas que dificultades. Entonces, sí marca. ¿Qué me llama la atención, por ejemplo, que estamos asociando mucho del caso de la serie? Y es que una cosa muy particular, influye en la crianza o la forma de crianza que tienen los papitos. Como así me criaron a mí y que es muy común encontrarlo en esta sociedad. Si así me criaron a mí, eso no me traumatizó, no me dañó, porque mi niño lo va a generar. Entonces, fíjate cómo ahí empieza el cambio del pensamiento a raíz del concepto que hacen los propios padres o los propios cuidadores. Entonces, esta señal de alerta es más, a veces es mucho más complejo, como mencionaba ahorita la doctora, resolver o identificar o hacerle ver al paciente de que el conflicto está en eso que tú estás manifestando y que sientes y en la consecuencia de sus actos, que sí, cómo pude evitarlo, o sea, hasta dónde llegué a este punto. Sí, sé que hice mal, el remordimiento, digamos, es más corto y eso hace que vuelva a ser repetitivo. Entonces ya yo naturalizo un comportamiento y por eso muchas veces en la adolescencia ciertos patrones son repetitivos en estos comportamientos y dice, pero ¿por qué sigue actuando así si yo lo he criado bien, si le he dado las herramientas? Y esto es importante, escucha, identifica. Nosotros entramos a veces a ese núcleo familiar a identificar qué es lo que está sucediendo, que está generando este cambio comportamental o conductual en los niños. Y casi siempre hay una base emocional. Casi siempre encontramos una base ansiosa, algo por el cual yo necesito destacar. Esto me frustró en la vida, esto me dio una palabra muy importante que no he resaltado, que es común, frustración. ¿Qué está frustrando a nuestros niños? ¿Qué está frustrando a nuestros adolescentes? ¿Por qué no están exteriorizando de la mejor forma esas emociones? Y simplemente queremos pasar la página porque es un berrinche, pero es que la frustración me está trayendo una consecuencia. Uy, tremendo y buenísimo. De hecho, vamos a abordar, ahora que volvamos de comerciales, todo lo que ha sucedido y cómo ha evolucionado la salud mental y cómo la podemos abordar desde que sucedió la pandemia y todos esos niños que nacieron luego de esta tremenda situación que nos puso obviamente en una manera muy distinta de absorber todo el consumo que tenemos en redes sociales y de también hacer introspección cada uno como familia. Ya volvemos con mucho más aquí en la mañana de hoy. Al fenómeno del niño hay que tomarlo en serio. ¡Pilas! Hay que ahorrar agua. El fenómeno del niño es real. Este es un mensaje de Aguas de Cartagena. Somos parte de ti. El poder del agua es tu poder. El calor del fuego es tu calor. La luz de la energía es tu luz. La limpieza del camino es tu alegría. Y la conexión del mundo es tu esperanza. Por eso cuidar de los servicios es cuidar de ti y del futuro. Quiérelos, cuídalos, págalos. Mejores decisiones hoy aseguran servicios públicos mañana. Andesco.
Mantente al día con los acontecimientos más importantes aquí en Canal Cartagena. Descubre la app que te acerca a lo mejor de Cartagena desde la comodidad de tu dispositivo. Con nuestra aplicación tendrás acceso instantáneo a la programación en vivo, podrás ver el contenido de tu interés cuando quieras y disfrutar de eventos especiales en tiempo real. Descárgala ya en las tiendas Google Play y App Store totalmente gratis. Canal Cartagena, siempre junto a ti. Todos pueden ser creativos, pero no todos son creativamente asombrosos. Nosotros vemos la creatividad desde todos los sentidos, con sonidos y escenas que están por fuera de lo común. Nuestros videos tienen un objetivo: transmitirte sensación. Yo también puedo hacer un Ironman. Realizamos proyectos audiovisuales que conectan conceptos, ideas, conocimiento, porque queremos que tu producto audiovisual sea ingenioso, especial, que esté a otro nivel. Nosotros aquí realmente ponemos a trabajar la imaginación al servicio de la creatividad. Por eso te digo, si estabas buscando creatividad, ya la encontraste. El mejor sabor con toda la sazón costeña te lo da Mi Res, además de precios incomparables. Porque el sabor de la costa no tiene igual. Encuéntranos frente a la Casa de Justicia de Chiquinquirá o en tu tienda de barrio más cercana. En Mi Res, nos encanta que te encante. Carne fría, Mi Res. Regresamos a la mañana de hoy y es momento de hablar de la salud mental en niños, jóvenes y adolescentes post pandemia. ¿Qué sucedió en la pandemia que nos hizo hablar mucho más de la salud mental, no solamente en este género de los niños, en este obviamente rango de edad dentro de los adolescentes, sino también entre los adultos? En este momento vamos a hablar obviamente de lo que sucedió con nuestros niños y de qué manera podemos abordar cómo ha evolucionado el hecho de poder tratar este tipo de diagnósticos y tratar este concepto que a veces puede ser un poquito temeroso para los padres de familia y sus cuidadores. Hay algo muy interesante, doctora, y yo quisiera que con usted, doctora Juana, iniciemos este bloque para hablar un poco de la pregunta que todo el mundo se hace es: ¿qué hizo la pandemia en los niños que los tiene más sensibles y los tiene más receptivos de ciertas cosas que antes no eran y que ahora se sienten más libres de poderse identificar con trastornos o cosas que van muy ligadas a la salud mental? Un punto muy importante es que analizamos eso que acabas de mencionar, el comportamiento, ese que tengo dentro de mi casa, ese que tengo fuera de mi casa. Dentro de la casa, la pandemia de cierta forma obligó unos cambios comportamentales de crianza, de convivencia, que no solamente afectaba, digamos, la evolución o el crecimiento de cada individuo de la familia, sino también ese comportamiento que forjaba a papá y a mamá decir, bueno, ¿qué vamos a hacer ante esta situación si no tenemos muchas opciones? Si hablamos de un encerramiento, ahí van a aflorar diferentes situaciones, porque, digamos, la rutina matutina era papá, mamá se levantan temprano, van a trabajar, nosotros vamos al colegio presencial, la rutina cambió abruptamente. Entonces, eso realmente el cambio se prestó para que existieran diferentes cambios en la crianza. ¿Qué sucedió? Fue muy interesante y me interesa responder esta pregunta porque algo que enfaticé cuando hice mi especialidad con mi equipo de estudio, por decirlo así, en una clínica en Bogotá, es que notamos algo muy impactante de que se empezó a notar en la consulta ciertas sintomatologías que anteriormente no se daba importancia y tenía que ver con el trastorno de la conducta y el comportamiento. Estamos acostumbrados a recibir en la urgencia de la prioritaria síntomas depresivos, síntomas de ansiedad,
digamos, y poco, digamos, exteriorizamos de cierta forma el comportamiento y la conducta. Y otro punto muy importante, esto que mencionábamos ahorita de la parte académica, el sentido de la motivación escolar. Exacto. Resulta que al haber incrementado la exposición al tema de las redes, del computador, de estudiar a través de virtual, muchos niños, muchos adolescentes no lograron adaptarse como otros que tenían un patrón de ser un poco más evitativo, más ansioso, un poco más desconfiado, que eso nos llamó la atención como, digamos, una herramienta de identificación de alerta, de sentirse cómodo detrás de la pantalla y no socializando en un salón o no interactuando en un descanso en el colegio. Entonces, ¿qué nos llevó a identificar ciertas herramientas? Decir, bueno, aquí está pasando algo, que es lo que realmente está haciendo que consulten los niños en la urgencia. Hay una baja de consulta, obviamente por la restricción, los límites de que no se podía salir, de que no se podía hacer. Hay una baja restricción, pero afloraron muchas más. O sea, era tan desesperante las situaciones que se daban intrafamiliares que consultaban a la urgencia, reacciones de irritabilidad, de hostilidad, de agresividad inclusive, que los niños terminaban internados por trastornos del comportamiento. Estos niños también generaron, y me llamó la atención de cierta forma, cambios en los hábitos tanto del sueño, experimentaron incremento hubo del consumo de los vapeadores, inclusive hubo un boom de un pique del consumo de vapeador por el tema de la naturalidad, de que no se siente el olor, de que no se dan cuenta que lo tenemos y la forma de adquirirlo a través de una plataforma. Aparte que el precio era súper asequible. Y el precio asequible, entonces empezamos a notar que esto también incrementaban el riesgo de los cambios comportamentales y los papitos decían, este no es mi hijo, ¿de dónde sacaste esto? Entonces, ¿qué se nos vino de pospandemia? Uno, por un lado, las señales de que los papitos decían, busquen ayuda, aquí está pasando algo, los niños son vulnerables a todas las cosas que encontramos en redes, tuvieron mucha exposición a las redes, al internet por el tema del confinamiento. Dos, de que ellos hacen un papel fundamental en esto y que ellos también sufren y también generan síntomas y también necesitan ser escuchados. Nuchas veces parte de nuestro trabajo es decir, identificar estos señales con los papitos y decir, necesito que por su lado también busquen ayuda para que sean partícipes de nuestro trabajo. Y tres, y una de las más importantes, el tema de la impulsividad. Impulsividad como síntoma, impulsividad como señal de alerta, impulsividad como algo está pasando, necesito que los papitos se pongan a reto. Muchas veces desisten los papás, no, mi hijo no tiene nada, yo que lo voy a ver psiquiatra, eso no es así. Y lastimosamente, como mencionaba ahorita Ketty, vienen y consultan ya cuando está la situación muy dada y es mucho más compleja de tratar. Sí hay un post-pandemia muy notorio, sobre todo en los cambios comportamentales y emocionales en nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay mayor conocimiento, no voy a descalificar esa parte positiva y interés por parte de muchos, pero algo que te mencionaba ahorita y que sí sentí la diferencia, como aquí en Colombia y en departamentos se siente la diferencia, en otras regiones es como que más observable la situación y acá estamos empezando, hay interés, hay apoyo, pero estamos con este tipo de psicoeducación mostrando el interés por parte de todos de participar en esto, en estas identificaciones, ¿no? Doctora, yo quisiera con usted, doctora Ketty, hablar un poquito sobre todo lo que sucedió en el momento en que cuando ya la pandemia, de cierta manera el confinamiento más que todo, empieza a ser un poquito ya más flexible y todo lo demás. ¿Hubo de pronto algún pico que se alzó bastante en temas de servicios hospitalarios? ¿Hubo más niños en los que estuvieron ustedes recibiendo en IPS niños de papel? ¿O cómo se manejó como esas estadísticas que de cierta manera para ustedes fue como, ven, esto realmente afectó a los niños de Cartagena? Bueno, digamos que nosotros, todo es fluctuante y cambiante. Tenemos varios servicios en IPS Niños de Papel. Tenemos un servicio que es ambulatorio y tenemos unos que son hospitalarios. La experiencia inicialmente, te comparto, a esos chicos que les correspondió estar hospitalizados cuando inicia la pandemia, porque los toma hospitalizados, esos usuarios entender que iban a tener una interrupción de visitas, esos usuarios que estaban hospitalizados y no se les iba a permitir de pronto el ingreso tan fácil de sus familiares, nos dieron la impresión de qué tan afectivo estaba ese vínculo con su familia perdido, que era necesario volver a recuperarlo, a fortalecerlo. Entonces, digamos que una estadística no aumentó de pronto la cantidad de usuarios hospitalizados porque había un miedo durante la pandemia. Sí, de cierta manera nosotros también somos un hospital y en ese momento
decir que íbamos a hospitalizar a una persona era bastante complejo. Si recuerdan, de pronto era, se va a hospitalizar, no la voy a ver más, mejor me quedo con mi hijo con el síntoma. Yo miro, la consulta se hacía por telemedicina, fue el ordenamiento que tuvimos. El servicio de hospital día también se manejó a través de teleconsulta en un momento al inicio de la pandemia, pero era todo el día pegados a unos celulares porque los síntomas de la convivencia eran bastante complicados, ¿sí? O sea, eso eran como unos detonantes diarios, el 24 horas estoy con mi familia, el 24 horas estoy en mi mismo núcleo, 24 horas tengo como mamá, como papá crear estrategias para que mi hijo sienta que está como en varios escenarios durante un día. Exactamente. Entonces, eso sí, el servicio ambulatorio sí disparó un poco más y la consulta, pero era por el mismo temor de no hospitalizar a mi familiar por los otros síntomas físicos de salud física que se atravesaban durante la pandemia. Pero cuando ya se reactiva todo el tema de volver a asistir de forma presencial, sí te estoy hablando de que se aumenta el tema de hospitalización, pero hemos dejado un poco de lado un tema bastante lamentable y es el consumo de sustancias psicoactivas en menores de edad. Lastimosamente, muy a pesar de que nosotros quisiéramos que eso no se genere, existe. Y luego de la pandemia, eso se aumentó. Entonces, en Cartagena hay mesas de trabajo, instituciones que trabajamos, porque somos una red, ¿ok? No es solamente IPS Niños de Papel la que se preocupa por la salud mental. Y tenemos en cuenta de que salud mental abarca no solamente el comportamiento propio por una condición o un trastorno que ya viene con ese chico o que ha experimentado o que a lo largo, porque no sabremos decir si fue a raíz de sus 5 primeros años, o sabemos si efectivamente ella viene congénito con él, o sea, son muchas situaciones porque tendríamos que hablarte de cada trastorno en específico. Pero el consumo de sustancias psicoactivas sí es algo que nos llamó la atención post pandemia. ¿Okay? El consumo de muchas formas, lo dijo ahorita la doctora, los vapeadores, los vapers, el acceso a pastillas, el acceso a las diferentes formas. ¿Listo? Diferentes estimulantes, mezclas. Te estoy hablando de que no hay chicos en desconocimiento, tenemos chicos que son muy inteligentes y saben cómo crear y cómo hacer cosas. Entonces, esa inteligencia de nuestros chicos deberíamos ocuparlas en actividades extracurriculares, ¿sí? Porque es que tanta idea, tanta energía, dentro de 6 horas o 4 horas en el colegio, 5 horas, es poquita. Totalmente. Entonces, sí, también, como lo dijo la doctora, otro de los síntomas aumentaron, es que los chicos ya se sentían cómodos detrás de un escenario, detrás de un computador, como habían chicos que no le vieron sentido regresar. Entonces hubo una deserción. Y esa deserción escolar motivó a los padres a buscar el tema de la salud mental, a ser atendidos. Entonces te hablo de, si se disparó hospitalización con el tema de consumo. Si se dispara hospitalización por temas conductuales, si se dispara servicios ambulatorios, consultas externas por tema de salud mental y comportamiento. Entonces todo tuvo una variación, pero de acuerdo a cada tipo o cada fase de esa misma pandemia y post-pandemia. Uy, buenísimo. Y de hecho, doctora Juana, pues uno se preguntaría, complementando lo que nos está diciendo acá la doctora Ketty, ¿cómo entonces podríamos priorizar la salud mental? O sea, teniendo en cuenta esa diferencia que usted nos mencionaba de gestión de otros departamentos, otras ciudades, incluso hasta otros países, me atrevo a decirlo, que la conversación que usted bien está mencionando la doctora Ketty es súper válida, y la que usted también ha mencionado es súper válida, que existen estrategias y existen otras maneras en las que las mesas de trabajo realmente trabajan, valga la redundancia, en conjunto para este bien común. ¿Qué le faltaría y cómo entonces nosotros desde casa podríamos priorizar este tema tan fuerte y tan denso para nuestros niños y nuestros jóvenes? Yo creo que en primera instancia el conocimiento empieza por los acudientes, ¿no? Saber que identificar que algo está sucediendo y tomarlo a tiempo. Para nosotros más es la prevención, es la información, es la psicoeducación. Estas alertas que mencionábamos ahorita son fundamentales para tratar de trabajar. Y algo muy importante que se está dando en nuestra región y tengo de antemano información y que está mostrando interés, y es llegar a esos rincones más profundos que nos cuesta entrar y dar esta información. Por eso estos espacios que nos dan a nosotros es súper importante. Todas las
personas que lo vean, que pierdan ese tabú, ese estigma, Sí. ese desconocimiento Total. de realmente que buscar ayuda es importante y sobre todo a tiempo. Una conducta inadecuada, una conducta disruptiva no siempre va a finalizar como la gente piensa en un adulto complejo o el adulto de conductas disociales en su comportamiento. O sea, yo pienso que llegar esta información a los rincones más profundos, por decirlo así, y preguntar, porque es que yo he tenido pacientes que han sido llevados por los vecinos, y como mencionaba ahorita, por el colegio, ni siquiera directamente con el núcleo primario para conocer qué está pasando, es re importante. Una tercera cosa, y es súper fundamental, si yo identifico que en el núcleo hay una situación que descompensa el comportamiento del niño, también abordarse, Claro. aceptar por parte de la familia, buscar la ayuda. Si a veces esto que mencionábamos ahorita del consumo casi siempre genera esa vulnerabilidad de comportamiento, proviene de la casa. Y algo muy importante que estamos notando, y es muy triste mencionarlo, es que los hace vulnerables a los niños y los convierten en un término que utilizamos nosotros en nuestro trabajo, digamos así, en nuestra parte médica, y es el alto riesgo psicosocial. No solamente es adicciones, son los niños vulnerables a lo que estamos viendo hoy en día, a la trata de personas, a los que son muy vulnerables a exponerse a riesgo de un abuso o de situaciones complejas traumáticas, como mencionábamos ahorita. Entonces, el alto riesgo psicosocial está desde el punto de yo como acudiente, yo como papá, lo hago vulnerable a no estar pendiente a esas señales de alerta. Entonces, la casa es fundamental para nosotros, para nuestros niños, niñas, adolescentes. Yo quería complementar un poquito lo que dice la doctora, y es que nosotros los adultos también prioricemos nuestra salud mental. Tal vez IPS Niños de Papel no está enfocado, somos única y exclusivamente de menores, de menores de edad, de niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Y no solamente estamos en Cartagena, estamos también en varias regiones, en varios lugares del país, y nos extendemos, también nos extendemos. Hace poco no hacemos presencia como IPS acentuada en Tolú, pero allá estuvimos en un proyecto súper importante con Naciones Unidas, pero prioricemos también la salud mental de todos los integrantes, mayores, menores, adultos, ¿ok? Quien no está sano en salud mental, sí, porque es algo muy complejo, no es que vamos a estar 100%, todos tenemos algo, todos tenemos una situación que no hemos podido afrontar de la forma adecuada y necesitamos conocer nuestra red, no estamos libres. Sí, todos estamos expuestos, todos tenemos un pensamiento, un corazón, sí, una forma de hacer las cosas. Entonces, prioricemos nuestra salud mental, prioricemos nuestros escenarios de paz. Sí, como familiar, caramba, yo como mamá de pronto no me siento bien porque me agoto, porque como mamá tenemos una cantidad de responsabilidades en el día, todo el día estamos pensando, todo el día estamos sobrepensando, anteponiéndonos a una situación, viviendo el pasado mañana, porque no estamos viviendo ni siquiera el mañana, sino lo que viene en 3 días, lo que voy a hacer para el sábado, y hoy apenas es jueves, o sea, martes, todas esas situaciones vamos a ser atendidos, vamos a preocuparnos por nuestra salud mental, y te aseguro que al preocuparnos también nosotros vamos a saber ser corresponsables con los que están creciendo al lado de nosotros. Esto es súper acertado. Yo quisiera, antes de finalizar, que realmente ni siquiera quisiera finalizar esta conversación, pero antes de finalizar, doctora Ketty, cuando usted quisiera profundizar cuáles son esos servicios precisamente que usted está mencionando, que no solamente están destinados, pues, bueno, bien, obviamente están destinados a niños, jóvenes y adolescentes, y también haces un llamado para que los adultos pues vayan y recurran a este tipo de ayudas. Pero ¿cuáles son esos otros apoyos y acompañamientos que de la IPS los padres puedan acudir si de pronto su hijo no tiene un diagnóstico como tal, pero quiere de pronto asesorarse? Bueno, nosotros tenemos en la regional Cartagena, tenemos 4 sedes, ¿cierto? Entonces, esas 4 sedes tenemos el servicio de consulta externa que está detrás del Carulla, ¿sí? En Santa Lucía, ahí nos pueden ubicar todo el servicio de consulta externa. Ahí usted podría acercarse e indagar si tiene alguna situación. Nuestras jóvenes de recepción le orientarán y le dirán a qué números de teléfono. También tenemos una línea amiga, que esa línea amiga, pues,
procura estar al servicio de toda la ciudad, no solamente para menores de edad, para orientar. De hecho, nosotros en ocasiones hemos recibido llamadas de personas adultas y los orientamos, mire, llámese a tal IPS, vaya a su EPS y manifieste esto. Si le dicen, usted nos llame y nosotros podemos orientarlo, porque tenemos un servicio también que se llama promoción y mantenimiento. Okay. Vamos a colegios, en este momento tenemos presencia en Arjona, en Villanueva, tenemos presencia en Turbaco, mencioné ahorita, tuvimos en Tolú Viejo, hace poquito desde noviembre en un colegio, en el megacolegio de Tolú Viejo. Allá tuvimos la participación de IPS Niños de Papel en el programa de zonas de orientación escolar, que busca eso, que sus estudiantes, su comunidad conozca cuáles son todas las rutas y no solamente en salud física, porque mira, si tú tienes un problema con tus dientes, tú sabes dónde ir, ¿cierto? Claro, pero así mismo deberías tener orientado a dónde ir si en mi casa se presenta una situación en salud mental. Es cierto. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Entonces, es gratificante que en Cartagena ya la mayoría de las personas sepan que hay una importancia. Aquí hay rutas, aquí hay personas, asambleas, mesas, incluso hasta carreras cuando llegan por la prevención de distintos síntomas, distintos trastornos. Todos estamos trabajando frente a la salud mental. Otro de nuestros sedes es Hospital Día. En Canapote tenemos 2 sedes, la hospitalización por salud mental, y tenemos un módulo que se llama de identificación. Nosotros tenemos el módulo clínico y el módulo de identificación. También está la sede Hospital Día, que queda ahí mismo en Canapote, y en Turbaco tenemos la sede residencial. Allá se termina todas las fases del proceso de desprendimiento o deshabituación por consumo de sustancias psicoactivas de menores de edad. Entonces también los invitamos a todas las personas, a todas las entidades que se preocupen, que quieran colaborar, que quieran contribuir al beneficio de los menores de edad y de las familias cartageneras a que se vinculen con IPS Niños de Papel. Somos abiertos para estar presto a orientar, a prevenir y a mantener lo que ya nosotros hemos estado trabajando. IPS Niños de Papel no solo trabaja con los menores, tenemos un abanico de especialistas, tenemos terapistas ocupacionales, tenemos psiquiatras infantiles, tenemos psiquiatras generales, médicos generales con especialidades en salud mental, tenemos enfermeros jefes, o sea, todo el grupo, desde nuestra gerente, el padre, somos conocedores del tema de salud mental, tenemos promotores sociales, somos escenarios de prácticas, ¿sí?, de diferentes instituciones y diferentes de educación superior que han, digamos, puesto esa confianza en nosotros para formar a los futuros profesionales de la región. Entonces, vincúlense, búsquenos, estamos en las redes. IPS Niños de Papel está abierto no solamente para trabajar con el menor de edad, sino para garantizar todo el plan de salud que tiene el ministerio incluso, porque los hospitales días están direccionados bajo el ministerio, porque lo que nosotros hacemos no es inventado, lo que nosotros hacemos es cumplir los planes. Maravilloso. De hecho, yo espero que la próxima vez que ustedes nos visiten acá a la mañana de hoy, sigamos abordando un poco más de lo que va alrededor de la salud mental, porque realmente este tema es demasiado amplio, hay muchas aristas. Y seguramente se nos habrán escapado más de una en la conversación, pero esperamos que esos más de 30 años que ustedes llevan en servicio sigan siendo, digamos que recapitulados por todas las historias que han ustedes transformado la vida de los niños, de las familias de Colombia, y que obviamente de cierta manera puedan seguir impactando desde un núcleo muy bonito, que esto es engrane de institución, familia y obviamente todo este núcleo profesional que está salvaguardando la integridad de los niños, jóvenes y adolescentes. Doctoras, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Doctora Juana, muchas gracias. Ketty, muchísimas gracias. Nos enseñaron demasiado y quedamos con ganas de más para la próxima. Así es. Las esperamos para una próxima ocasión. Muchas gracias. Y ustedes, espero que no se despeguen de la pantalla del canal Cartagena, porque traemos muchísimas más sorpresas para ustedes. Recuerden que viene el mes de nuestras mamitas, así que quédense muy atentos a nuestras redes sociales. Por aquí abajo le van a aparecer donde nos pueden escribir, donde nos pueden consultar, y por supuesto estar muy pendientes de todos los contenidos que vamos a estar subiendo casi que a diario para todo lo que traemos para sus mamitas y todas las consentidas de nuestra casa. Tú y yo tenemos una próxima cita, así como lo escuchaste, a la misma hora por el mismo canal. Un beso.